Hola, buenas a todos chicos y chicas, estudiantes del ramo de análisis de procesos químicos del semestre 2022-1. Hoy día les voy a presentar la ayudantía 9, que tiene que ver con la simulación de sistemas diferenciales con la ayuda de diferencias finitas. Eh, que esta es la ayudantía que va a ser, yo creo que de las más útiles para su realización del certamen 3 o evaluación 3. Eh, bueno, más que nada la materia que hemos visto en ayudantía y el profesor ha visto en cátedra, tiene que ver con la resolución de problemas diferenciales, en este caso los fenómenos de transporte, donde muchas de las ecuaciones de momentum, energía y materia quedan estas en función del tiempo y la posición. Puede quedar en función de t, x, y z. Entonces, ¿qué nos ayuda el MATLAB a esto y qué nos ayuda a la simulación de procesos? Es posible utilizar estos programas para poder resolver estos sistemas, eh, estas EDP que se llamarían. eh, y bueno, con el método de diferencia finita es posible transformar esta EDP, bajarle, por así decirle, esta dimensión extra que tiene y dejarlo en una EDO, lo cual es mucho más fácil de poder resolver, como con distintos métodos posiblemente eh, se podría hasta resolver con iteraciones. Y en particular se utiliza mucho el runge-kutta o el Euler para poder resolver estas EDO que se transforman de EDP a EDO. Y eso se hace mediante las diferencias finitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Bueno, vamos a poner un problema que fue la evaluación 3 del 2021-1, si no estoy mal, el cual ocupan esto de la diferencia finita y principalmente ocupan la ecuación de calor. Así que, bueno, pasando al problema al tiro, vamos a ir al Word, bueno, al PDF, en verdad. Ya, entonces, voy a leer el enunciado. Hoy en día todos buscamos tener una vida más saludable para que la alimentación y el ejercicio son de suma importancia. Ante la constante exposición al COVID-19 y otras enfermedades, es muy importante el rol de las proteínas y micronutrientes para el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Uno de los alimentos que sobresale sobre la calidad de proteínas son las carnes rojas, bla, 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 bla. Entonces, uno de los productos cárnicos utilizados en la cocina tradicional chilena es el pernil. Y eso es lo que vamos a tratar hoy día. El cual es un producto difícil de cocinar debido al conjunto de carne y huesos que se debe procesar a bajas temperaturas para alcanzar la suavidad que lo caracteriza. Debido a lo anterior, se ha solicitado una asesoría como experto en modelación para que termine el tiempo de cocción por un sistema con las siguientes características. Entonces, notar las características del sistema, que sería una olla, con un nivel de agua de 20 centímetros y con una temperatura que va de la temperatura del grifo a la llave, que probablemente son 20 grados Celsius, si no me equivoco, se consideran, y hasta 80 grados Celsius, el máximo. Es muy importante que el agua que se cocine no supere los 80 grados Celsius, puesto que esto modificaría las propiedades deseadas en el producto final. Por tanto, acá tenemos una condición. Es por esto que en estos casos de la temperatura supere los 80 grados, se debe agregar un volumen ínfimo de hielos para mantener la temperatura constante. Más que nada se dice que se supone que este sistema va a tener, al llegar a estos 80 grados, va a tener esta temperatura constante. Entonces, bueno, nos dan unas diferentes cosas para el tema de la modelación, para efectos de la modelación, por ejemplo. El volumen agregado no modifica los parámetros ni variables del sistema. Y nos dan las dimensiones de este pernil que se busca cocinar. Entonces dice que hay una forma, tiene una forma cilíndrica, se considera que es un cilindro, y que en el interior tiene una parte que es el hueso, y además tiene una parte que es carne. Acá nos indica que 7,5 y 1,5 son estos límites, bueno, esto todo el hueso, y después hasta cuánta carne tiene este pernil. Entonces nos dicen la longitud,
y que si se siguen las instrucciones anteriores se debe mantener el agua a 80 grados. Y el pernil estará listo cuando la temperatura en su capa de carne más interna alcance los 65 grados. ¿Ok? Entonces, para efecto de la simulación, asuma que la temperatura del refrigerador donde proviene el pernil es de 4 grados. ¿A qué se refiere esto? Esto indica una condición inicial. En tiempo cero, el pernil va a venir a 4 grados. Todas las temperaturas dentro de este pernil. Y bueno, la temperatura ambiente es de 18 grados, la temperatura de la llave considerada la olla es de 10 grados. Y bueno, acá nos presentan la fórmula de transporte de energía, en particular para las coordenadas cilíndricas. En este caso, esta sería la ecuación ya eh, extendida, por así decirlo, pero obviamente de los supuestos que se hacen, ahí se entrega esta ecuación, que es la que se quiere trabajar, en base a que es necesario hacer varios supuestos para poder eliminar algunas de estas cosas. Entonces, más que nada, se elimina que no existe tal vez un transporte por momentum, eh, para poder eliminar todo esto. Y bueno, que una de estas dos doble derivadas que están acá, eh, segunda derivada, perdón, es mucho más grande el valor y pueden despreciar la otra, o los otros ejes no conducen calor directamente. Pero para efectos de cálculo, ustedes consideran solamente esta ecuación, la que les presentan a... Entonces, bueno, ¿de qué se trata esto del modelado? Porque acá hay varias preguntas. Una puede ser determinar las condiciones de contorno y otras ecuaciones relevantes para cerrar los cabos de libertad, que esa es la que clásicamente se hace. Después simular el modelo obtenido para obtener la evolución en el tiempo y la temperatura, y utilice los 50 puntos de discretización en el sólido y verificar si con N50 una discretización adecuada. Bueno, ¿cómo empezamos entonces lo que se está planteando? Se podría decir que lo que se está planteando es algo de este estilo. Es la olla, se está calentando la olla, el agua de la olla. Eh, es necesario también considerar que sí, esto es un cilindro, de todas formas, pero se está agregando calor por todas las direcciones del cilindro, radiales, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es el punto de interés? Más que nada es que uno tiene este cilindro, esta parte circular, y a uno le interesa cómo está evolucionando desde el borde hasta el centro, ya que se sabe que todas las otras partes, y considerando que el cilindro es uniforme, todas las otras partes van a estar recibiendo el mismo calor. ¿Ok? Entonces, bueno, hay que considerar que el cilindro obviamente está recibiendo calor por todo este manto que existe acá y por las tapas de este cilindro. El área a considerar que se está obteniendo calor son las dos tapas y el manto del cilindro, por si acaso. Y además que se está entregando el calor al agua. Por lo tanto, el agua sí va a ir variando la temperatura hasta llegar a los 80 grados que se está mencionando anteriormente. Ok, entonces, bueno, para presentarles un poquito ya el modelado. Si tienen, bueno, distintos valores que se les dan en el enunciado, les recomiendo que hagan el ejercicio, lo vean, o más que nada chequeen estas cosas. Hay varias cosas que son las propiedades termodinámicas que va a tener estos sólidos o estos fluidos, por lo tanto les van a ayudar para esto. Y bueno, por ejemplo, para este caso, eh, fenomenológicamente lo que uno está haciendo es algo así: considerar que está este cilindro, y uno considera más que nada eh, la transferencia de calor que existe de eh, un nodo cero, un I igual cero, hasta el borde de un I igual N. Es necesario considerar que se necesita trabajar con el área transversal de este pernil, ya que axialmente, en dirección Z, se va a replicar todo esto,
y como decía, dependiendo del ángulo del círculo, pero si uno define esto, eh, suponiendo que ese es el ángulo, también no va a cambiar. Va a recibir este calor por todos los, lo va a replicar en todo esta, círculo, perdón, todo este círculo. Entonces, ¿dónde va a empezar a cambiar el calor? Es necesario ver esto. Y esto sería el radio que posee este cilindro. Entonces, algo así sería como la discretización que se busca hacer. ¿Cómo se puede definir esto? Bueno, hay distintas ecuaciones que uno tiene que plantear, pero principalmente uno lo que busca hacer es encontrar todas las ecuaciones, ojalá desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque lo que uno quiere hacer es definir esta discretización. En general, intenta hacerlo como más la acomode, como uno defina esto. Igual depende de cómo ustedes definan el radio. En este caso no está definido para dónde iba. Si ustedes consideran que su eje de coordenadas es de afuera del borde hacia el centro del pernil, es decisión de ustedes, o lo pueden hacer al contrario. Entonces, bueno, ¿qué es lo que les interesa un poco más a ustedes? ¿Cómo se plantean las ecuaciones de este sistema? Bueno, primero se estaba diciendo que el agua no estaba poseyendo, entonces el agua no estaba poseyendo, ¿cómo decirlo? No tenía su temperatura máxima desde un principio, sino que se le estaba agregando calor a esta agua que estaba a 10 grados, si no me equivoco, y se estaba buscando que el agua llegara a una temperatura de 80 grados. Entonces, ¿qué se tiene acá? Se tiene un balance al agua, es lo primero, un balance de energía al agua, donde, bueno, se tiene la parte transiente de esto, se tiene el quemador, cuánto es la energía que se está entregando por el quemador, el área del pernil por el H del agua, cuánta energía está entregando el agua, está, sí, entregando el agua, que sería una pérdida de energía, porque se lo está entregando el pernil, y además cuánto está perdiendo con el ambiente, porque igual es necesario considerar una pérdida convectiva con el ambiente. Entonces, mostrándole, eh, bueno, lo mismo que estaba diciendo, esto sería el sistema planteado, con el delta R va a ser eh, este punto anterior, o sea, el punto RI más 1 menos RI. Y bueno, planteándolo con este sistema, entonces lo que está pasando es que le está entregando calor al agua, se le está entregando por la potencia, ¿cierto? Este está perdiendo calor porque se lo está entregando al pernil, y además se está perdiendo calor por arriba porque se está teniendo una convección con el aire. Todas estas cosas lo ideal es que puedan considerarlo bueno, va parte de sus supuestos que utilizan. Entonces, bueno, eso sería lo que estaría quedando en la parte de un balance que estaría en el agua. Luego, entonces, la primera condición de borde que uno puede tener, primera o, bueno, última, depende de cómo lo consideren usted, es que, como les decía, esto igual hay que verlo como un fenómeno de transporte. Entonces, en general, en los cilindros hay dos condiciones condiciones de borde, por así decirlo, que se decían, las cuales, ¿cuál podrían ser? En este borde, o en el borde del cilindro, uno puede considerar que existe una parte conductiva, un calor conductivo, que va a ser igual al calor convectivo que se está traspasando. ¿Qué significa? Que está llegando calor por parte del agua, ¿cierto? Y se está entregando calor del borde hacia dentro del pernil por conducción. Entonces se tiene convección y conducción en esto, tal como se muestra acá.
en esto. Entonces, ¿qué significa esto de conducción y convección finalmente? ¿O cómo se traduce? Creo que acá lo tengo un poco. Se traducen estas ecuaciones. Estas son las ecuaciones de fenómeno de transporte de, esta sería como la de Fourier que han visto, y esta es la de convección que se ha visto bueno, muchas veces. Entonces lo que uno hace es este balance en el borde, donde está la temperatura del agua, menos la temperatura del borde del pernil. Ojo que esta temperatura va cambiando todo el rato. Entonces, esta es una de las temperaturas que uno está discretizando. Después está la carne, y está el delta T en delta R, de R igual a R. Esta es la condición de borde si se escribe. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Es necesario discretizar esta ecuación para poder utilizar. ¿Qué sería discretizarla? Discretizarla, si nos vamos acá. Uno lo que está haciendo, o bueno, nos vamos acá. Como se estaba mencionando, lo que está haciendo es discretizar esto. ¿A qué se refiere uno con discretizar? Como decía, en el punto i igual 0 va a ser el centro, y el punto de afuera va a ser i igual n, donde creo que n al principio va a ser 50. Por lo tanto, lo que busca hacer es encontrar los puntos, toda la temperatura, la evolución de la temperatura dentro de este cilindro. Eso es lo que nos interesa modelar. Cómo está ganando calor por parte del agua y se está cocinando. ¿Cuál es nuestro punto más de interés? Va a ser el nodo de acá, cual todavía no se sabe qué nodo es, pero el nodo de ahí es el nodo de la interfase hueso-carne que nos estaban pidiendo, porque nos están diciendo que en ese punto el pernil va a estar cocido cuando se tenía una temperatura de 65 grados. ¿Ok? Entonces, esa es la discretización más que nada. Uno busca modelar esto con este método, discretizando el sistema. Por lo tanto, cuando nosotros ya tengamos esto bien definido y todo el tema, uno puede buscar, por ejemplo, el n igual 48 y ver toda su evolución temporal de cómo va cambiando la temperatura versus el tiempo que está pasando. Entonces, bueno, eso es como la idea de lo que se puede ver. Ustedes ven esto discretizado, podrían decir que son los radios, es lo mismo, pero es necesario discretizar. Entonces, para discretizarlo, como mencionaba, es necesario ocupar estas ecuaciones, por así decirlo, que son las diferencias finitas. Es un poco enredado tal vez de ver, pero es más que nada definir cuáles son los puntos en retroceso, adelanto y centrales. Como nosotros vamos a definir un i igual 0, un i igual 50, y entre medio van a haber muchos i del 1 al 49, uno tiene que definir en base a esto estas funciones. Entonces, bueno, obviamente las centrales van a ser las discretizaciones que se tienen que utilizar de i 2 hasta el 49. En igual 50 hay que utilizar una discretización en retroceso. ¿Por qué en retroceso? Porque, bueno, si uno igual ve esta fórmula, no tendría sentido que fuera la otra en adelanto, pero sí tiene sentido que sea en retroceso, porque si uno reemplaza el 50 acá, te está calculando la temperatura 50 en función de el 49 y el 48. Entonces, por lo que deberían haber visto en clases, este phi o chi, este de acá, mismo que eso, ese va a ser, en el caso, por ejemplo, si es la temperatura, va a ser la temperatura, o puede llegar a ser la velocidad, o puede llegar a ser la concentración. ¿Ok? Y este X que está acá abajo, X, en verdad puede ser cualquier variable, tanto como espaciales como temporales, si no estoy mal. Pero puede ser X, puede ser Y o puede ser Z. Simplemente está indicando que es la variación que está derivado de esto.
¿Ok? Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos son estas, Z. Y también se tienen acá estas segundas derivadas que son necesarias discretizar. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Cuando tengan todas sus ecuaciones del modelo planteadas, las ecuaciones que tengan derivadas las tienen que discretizar para poder usar este método. Discretizarla, utilizar este diferencia finita. En caso de que ustedes tengan una primera derivada, reemplazan donde corresponda, obviamente, las ecuaciones del lado izquierdo. ¿Ok? Y en el caso de que tengan segundas derivadas, ustedes reemplazan, en este caso, la parte de la derecha. ¿Ok? Entonces, continuando. Entonces, como la condición de borde que estábamos hablando, que era la del borde, afuera de este cilindro, es esta, lo que uno hace es discretizar esta parte. La parte derecha porque hay un dt en dr. En este caso, si el x, como les decía, en la parte de abajo es cómo va a estar derivado la función esta que es la de interés. Obviamente, la temperatura es lo que a nosotros nos importa modelarla. Entonces, nada, si ustedes se dan cuenta, estas son, esto lo he planteado. Entonces, como yo les decía, si esto estamos en I igual N, estamos al final, tenemos que elegir la discretización en retroceso. Entonces lo que reemplacemos en esta parte tiene que ser la de retroceso. Si nos vamos a la de retroceso, nos vamos a retroceso hasta acá. Eh, bueno, si nos damos cuenta, esta parte de acá es similar a la parte de acá. Entonces uno reemplaza 3tn menos 4tn menos 1 más tn menos 2. Esto dividido en 2 delta R. ¿Ok? Y esto es la carne, esto queda igual. Entonces, ¿qué preguntas pueden salir acá? ¿Qué es el delta R? Cuando uno hace estos cálculos, y como lo había mencionado anteriormente, uno calcula un delta R. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos está interesando es ir avanzando de poco a poco, ya sea de cualquiera de los dos lados, pero que todo el rato se vaya calculando un delta R. Delta R. Bueno, delta R, para poder ir avanzando en este método. ¿Ok? Más que nada, el delta R siempre va a ser algo constante, un valor en la distancia entre un nodo y el otro, pero es necesario escribirlo, bueno, cuánto es esa diferencia que existe entre un nodo y el otro. ¿Ok? Eso va a variar este cálculo de las diferencias finitas. Si el R es mucho más chiquitito, en general hace que esto sea un poco más preciso, pero significa de todas formas que hay más ecuación, muchas más ecuaciones, porque el delta R depende totalmente del N, de cuánto nosotros estamos separando esto. En este caso es un N igual a 50, pero si uno pone un N igual a 100, este radio total del cilindro lo va a tener que dividir en, si no me equivoco, 100 veces, o 100 veces menos. Pero vamos a verlo al tiro. Entonces, bueno, esta es la condición de borde que nosotros tenemos. Uno puede hacer tiene dos opciones en verdad. Podemos despejar este estos dos TN son similares por si acaso, son lo mismo. Podemos despejar este TN y resolverlo con esto. O de todas formas, igual nos sirve esto. Nosotros podemos llegar y derivar esta condición de borde para poder reemplazarlo en la diferencia finita y dejarlo con una forma en dt, que esto va a ser lo que uno reemplaza en el runge-kutta o en el Euler, que es lo que ustedes han visto. Cuando uno deja esto como delta tn, pasa el delta t al otro lado y bueno, va calculando esto como en función del Euler o runge-kutta. Entonces eso sería una de las condiciones de borde. Les vuelvo a repetir, se puede usar las dos formas. Uno puede dejar esta temperatura n en función de todas las otras temperaturas anteriores, o, bueno, por simplicidad uno igual lo puede derivar. Sirven las dos. En esta ocasión y en este ejercicio. Puede ser que para algún ejercicio la forma más efectiva es usar esta de arriba.
solamente ir despejando Tn en función de todo lo otro. Bueno, ¿cuál va a ser el balance de energía para el pernil dentro? Como habíamos dicho, cómo se estaba modelando este sólido dentro, es con esta ecuación que se presentaba el fenómeno de transporte. Bueno, esto es mucho más simple porque más que nada esto es la modelación que tiene dentro de todo este pernil, y lo único que depende o cambia dentro es que existe una parte que es un hueso y una parte que es carne. Por lo tanto, se van a cambiar una parte de las propiedades termodinámicas de esto. Por lo tanto, es lo único que cambia acá, la carne y acá el hueso. ¿Y esto de qué va a depender? De si está entre estas cotas, estas son las cotas dentro del hueso, y estas son las cotas dentro perdón, estas son las cotas dentro de la carne y estas son las cotas dentro del hueso, en centímetros. Entonces, ustedes definen lo mismo, les va a quedar esto mismo, esto va a ser lo que se va a escribir en el MATLAB finalmente, y de la misma forma que antes, ustedes discretizan. ¿Cómo discretizan? Bueno, exactamente de la misma forma que lo habían hecho antes, solamente que acá, por ejemplo, aparece una segunda derivada, eh, y acá está la primera derivada, y las dos son de centrales, son tipo de aproximaciones centrales. Entonces es esta que está acá, y para la segunda derivada es esta que está acá. Cabe destacar que acá queda uno partido en R, y ese R va a ser el del punto de discretización que se esté trabajando. Ok. Entonces ustedes van a tener tantas ecuaciones de estas como puntos de discretización tengan. Cielo, va desde 2 hasta n-1. Y n puede tomar los valores que ustedes quieran. En este caso nos definen que sea 50, pero puede ser más, puede ser menos también. Eso va a ajustar un poco la cantidad de ecuaciones o la diferencia que va a haber entre cada nodo eh, y el cálculo de esta temperatura. Entonces ya teniendo esta parte lista, ready, nos podemos ir a la segunda condición de borde, o la condición de borde, ay, perdón, no. Esto está al revés. Bueno, estas son en retroceso y las de abajo son adelante. Eh, entonces, bueno, la segunda condición de borde es la condición interior que va a tener nuestro pernil. ¿Qué me refiero con la condición interior? De lo mismo, uno si se recuerda del fenómeno de transporte, uno puede plantear una condición de borde, una condición de contorno que se llama, eh, o una condición fenomenológica, más que nada, donde la temperatura, la derivada de la temperatura respecto a R en el centro del pernil es igual a cero. ¿A qué se refiere esto? Que en el punto I igual 1 no deberían haber cambios de temperatura respecto a un radio. Y eso es una condición de contorno que se utiliza. Se utiliza harto fenómeno de transporte para cilindros y para esferas, si no estoy mal. Entonces, es importante que puedan conocer esto. Les recuerdo que ojalá que puedan estudiar un poco de fenómeno de transporte o utilicen fenómeno de transporte para esto, porque son las condiciones de borde que uno tiene que ver. Y bueno, al otro lado entonces, como uno tiene este dt en dr, lo que va a hacer es discretizarlo, acá queda. Y de la misma forma que la primera condición de borde, ustedes pueden despejar, por ejemplo, T1 en función de T2 y T3, o simplemente pueden derivarlo también y dejarlo en dt1 en dt en función de las otras derivadas de la temperatura en el nodo 2 y en el nodo 3. Así que esos son por lo menos, ya va por la parte del modelo. Después uno tiene que definir necesariamente que las temperaturas o las condiciones iniciales eh, de este pernil, ¿cuáles son? Porque en ningún momento uno lo está indicando. Entonces, sí, en este caso, uno tiene que indicar que se tiene una operación, una condición inicial del pernil en R, 0, tengo desde 0 hasta R,
que todo el rato tiene 4 grados. Y eso va a ser la inicial, en tiempo cero. Y esa va a ser la que va a ir cambiando. Y en el agua, lo mismo. El agua tiene una temperatura inicial de 10 grados Celsius. Y va a empezar a aumentar hasta llegar a 80 y ahí se va a mantener hasta que se cocine el pernil o uno sepa que se cocinó el pernil. Entonces, eso sería lo primero. Después, obviamente, uno igual puede hacer un sistema, un análisis de grado de libertad, perdón, sin ningún problema. ¿Cuál es la diferencia con otros sistemas de análisis de grado de libertad que deben haber planteado ustedes? Nada, porque lo único que diferente que se agrega acá es el n. ¿Por qué? Porque, como dije, el n es variable, es una discretización que uno elige aleatoriamente, o bueno, se lo define el problema, pero el n hace que aparezcan más o menos ecuaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que toda esta parte del centro, esta parte de acá, depende del n. Y van a haber más ecuaciones si es mayor el número del n, o menos ecuaciones si es menor el número del n. ¿Ok? Por tanto, es necesario indicar acá que las variables que haya de la temperatura en función de la posición del nodo tienen que estar multiplicados por la cantidad de nodos que hay. Es bastante lógico. De la misma forma, el dt en dt, como va variando según el tiempo, es lo mismo. Va por este mismo lado. ¿Ok? Va lo mismo. Entonces, además, las ecuaciones que se plantean, el balance del agua, como habíamos hablado, los balances de energía, y bueno, lo del centro también, que una cosa que sí eran esto de entender las condiciones de borde. Y bueno, ¿cuáles son los datos que uno tiene? Tiene que estar medio claro. Bueno, acá están los parámetros, eso los trae problemas, pero estas variables de decisión que uno menciona, eh, eh, bueno, de misma forma, aunque uno indique acá que están las temperaturas, se tiene las variables que son todas las temperaturas multiplicado por n, por la cantidad de n que haya, uno igual conoce las condiciones iniciales. Uno sabe que todo el pernil está a 4 grados Celsius. Entonces uno igual conoce las temperaturas todas en la condición inicial t igual a 0, tiempo igual a 0. Entonces, de igual forma nos va a quedar esto, conociendo el delta R, la misma condición del agua que estábamos hablando, y los radios también se conocen. Entonces, de todas formas, la idea es que esto les dé un DOF igual a 0. Tiene que darles un DOF igual a 0. ¿Ok? Entonces, de la misma forma como se hablaba, se va a conseguir acá aplicar el Runge. Entonces, ahora yéndonos directamente a el MATLAB, vamos a ver lo siguiente. Bueno, acá tenemos el MATLAB de este ejercicio. Bueno, obviamente tienen todos los datos del ejercicio, en este caso con la discretización de 100, y igual uno puede simplemente cambiarlo acá a 50. Ah. Eh, bueno, ¿qué se tiene acá? Lo ideal de la simulación, como les decía, era escribir esto y poder usar el método de Runge-Kutta que vieron en clase, que bueno, es más que nada Runge-Kutta o Euler, que ustedes tienen una función, ahí ya, una función. Y bueno, si ustedes utilizan esto de Runge-Kutta, esto les va a asumir que tienen un delta t, un delta de tiempo, y les va a ir calculando el tn en función, o tn más 1, en función del tn más esta función, eh, si no me equivoco, delta t, una cosa así, delta t de tiempo. Pero bueno, eso es lo que les va a hacer el programa. Lo ideal es que se los va a resolver de esa forma. Entonces, bueno, antes de irnos al script propiamente tal, nos podemos ir directamente a la función que ustedes tienen que hacer. Entonces pueden definir esta función de esta forma, por ejemplo, que, bueno, el dt en dt, esta derivada de la temperatura, la derivada del tiempo, eh, pueden definirla de esa forma.
Entonces lo que ustedes van a hacer, van a calcular o van a, por así decirlo, dejar la mayoría de las ecuaciones en función de esto y van a plantear eh, las ecuaciones del modelo que vimos anteriormente. Bueno, hay con todas estas ecuaciones que las habíamos visto, por ejemplo, ¿dónde podemos empezar? Bueno, se va a hacer una matriz de ceros, uno tiene un DR, más que nada, esa es como el delta R que habíamos definido anteriormente. Bueno, delta R2 para hacerlo más bonito. El alfa, que bueno, nos dan los datos, estos datos, el alfa lo pueden definir como el K de la carne, el ρ de la carne y el CP de la carne. Pero esto dividido en esto. Y además una matriz de ceros de R que nos puede llegar a ser útil, fuera de lo normal. Entonces, bueno, lo primero fue completar esta matriz de los radios, eh, desde n, desde i igual 2 hasta n, porque el radio de i igual 1 eh, obviamente es el 0, y está incluido en esta matriz de acá. Y más que nada para poder definir todos estos radios que van a ver internamente en función, en una matriz para poder utilizarlo más fácil. Entonces, bueno, uno puede plantear después los puntos centrales, donde, como habíamos hablado, nosotros tenemos dos puntos centrales, donde, bueno, dependiendo del radio que se tenga, uno va a tener el hueso y en otro va a tener la carne. En el primero vamos a tener el hueso. Entonces, ¿qué va a ir variando? El dt en dt en el punto I, que este es el punto que va a ir variando, eh, dependiendo de este for. ¿Qué va a hacer este for? Va a ser, por así decirlo, calcular todas estas ecuaciones que nosotros dijimos que iban a ser eh, eh, la cantidad de ecuaciones n, la cantidad de ecuaciones n-1, perdón, o n-2. ¿Por qué? Porque van a ser todas las ecuaciones dentro de la discretización que tengamos. Estilo, si tenemos una discretización, un n igual a 50, vamos a tener 48 ecuaciones dentro que tienen que formarse. Entonces, para eso ustedes utilizan eh, el for para poder recorrer todo esto y ir llenando esta matriz, que esto es lo importante, poner esta condición para que cuando se vaya calculando estas diferencias de temperatura en el tiempo, vaya cumpliéndose esto. Entonces está el alfa del hueso por la temperatura en I más 1 menos la temperatura en I menos 1. Bueno, lo mismo que habíamos planteado anteriormente en el modelo, exactamente lo mismo, si ustedes lo pueden ver, pero escrito en más. Y bueno, cuando no se cumple esta condición, que por ejemplo es que el radio sea menor al radio del hueso, se va a pasar al radio de la carne, en el sector, por así decirlo, de carne. Y ahí es necesario cambiar la ecuación, porque ahí va a utilizar el alfa de la carne. Todo el otro va a ser igual. Y bueno, ahí termina con el end. Eh, si ustedes siguen, entonces lo que va a hacer esto, como les digo, va a ir iterando y va formando todos los dt en dt, desde 2 hasta n-1. Después, el punto inicial, ¿qué va a ser el punto inicial? Va a ser el i, va a ser, este es el círculo, el punto inicial va a ser el i igual a 1, que era esta condición de Borges, o esta condición central que habíamos hablado, que es la derivada de la temperatura, perdón, es la derivada de el radio, R igual a 0, va a ser igual a 0, no va a cambiar. Y esto es lo mismo que habíamos planteado, finalmente es escribirlo en función de esto. ¿Qué se está diciendo acá? Que la derivada del tiempo es la derivada, perdón, la derivada de la temperatura es la derivada del tiempo. En el nodo 1 va a ir cambiando en función de la derivada del tiempo, de la derivada de la temperatura, de la derivada del tiempo del nodo 2 y el nodo 3. Más que nada con la misma ecuación que habíamos definido en el modelo. Y finalmente, bueno, se plantea acá
el punto final que es el retroceso, ¿ok? Que es lo mismo que habíamos escrito nosotros cuando realizamos el modelo. Es la misma ecuación que yo les planteé en ese caso. Como les decía, de todas formas uno también podía plantear que la temperatura N1 iba a depender de todo lo otro que se encontraba en esta condición de contorno. También se puede definir de esa forma, y de todas formas este, el ODE 45, el ODE 23 te lo va a resolver. Va a entender que tú estás definiendo la temperatura en función de la otra temperatura. De la misma forma que acá tú estás definiendo las derivadas de la temperatura en el tiempo en función de la otra. Así que, por lo menos para la condición de borde, debería funcionar. Y bueno, ahí se tienen entonces las tres ecuaciones que habíamos hablado al principio: punto inicial, puntos centrales y punto de retroceso. O estos puntos en adelanto, se podría decir. ¿Y qué nos queda? Definir los balances de energía que se decía que se tenía de el agua. Como habíamos dicho, el agua tenía pérdidas convectivas por el aire, tenía pérdidas por el pernil, lo que le estaba quitando de calor, por así decirlo, y se estaba calentando por la cocina. ¿Cuánto? La potencia del quemador por la eficiencia del quemador. Y bueno, esto se define de esta misma forma. ¿Por qué se tiene un if y un else? Se los digo. Se tiene un if y un else porque en estos casos, ¿qué está buscando uno? Indicar que, bueno, inicialmente uno igual indica estas condiciones en tiempo igual cero, condiciones iniciales, donde, bueno, según el enunciado, esta temperatura del agua eran 10 grados Celsius. Entonces, mientras los 10 grados Celsius sean menores a la temperatura máxima del agua, que eran los 80 grados Celsius, se va a utilizar esta ecuación. ¿Y qué va a indicar esta ecuación? El aumento de la temperatura del agua versus los balances de energía que se plantearon. Entonces, va a indicarte todo el rato la derivada de la temperatura del agua en la derivada del tiempo. Y va a ir aumentando, obviamente todo el rato, es la idea de una cocina, que aumente el agua, aumente los calores. Entonces, en el momento que llegue a la temperatura de 80, decía que lo ideal era mantener esa temperatura para poder cocinar el pernil, porque si no perdía sus propiedades probablemente organolépticas de esto. Entonces, es necesario poner este else y indicar que la variación de temperatura en ese momento va a ser igual a cero. Ahí ya no quieres que cambie la temperatura, vas a decir que esa última temperatura que tenía, que eran los 80 grados, hasta ahí llegó. Y no va a cambiar más la temperatura. Esto, como les digo, de todas formas, igual está esto que uno puede escribir, que la derivada de la temperatura, la derivada del tiempo es igual a cero. O también se puede escribir que else la temperatura n más 1 va a ser siempre 80 grados. O la temperatura máxima del agua que indica acá. Se puede definir de las dos formas. ¿Ok? Y bueno, eso sería lo que uno va a hacer en las funciones de esto. Luego, ¿cómo utiliza estas funciones? Esto es el modelo. Lo que yo les planteo acá es el modelo, como todo el rato lo he dicho. Entonces, finalmente lo que uno hace para simular este modelo es, bueno, define el alfa, que son todos los datos, este vector de parámetros que se necesita el modelo, define el tiempo inicial, el tiempo final, que el tiempo final en este caso, bueno, en este caso en particular se dio, o sea, se la da a la persona que lo hace, y bueno, como para poder probar, 12.000 era un buen tiempo. Y se calcula un test span. Un test span es cuánto es un vector que va a indicar cuánto va a ir variando el tiempo. Estilo cuando nosotros hacemos un run ejecuta, uno tiene interés de que sea de 0 a 12.000 segundos, como se indica ahí, pero quiere saber también cuánto es el rango que se va a aplicar. En este caso era ir viéndolo de uno en uno. Además, ¿qué se indica acá? Es necesario, muy necesario, indicar cuáles son las condiciones iniciales del problema. Como dije, esto no funcionaría si nosotros no conocemos cuánto estaba la temperatura del pernil y el agua. Entonces es necesario tener esto.
la temperatura inicial, en este caso la temperatura refri, que era los 4 grados. Bueno, esto más que nada para dejarlo como un vector, ya del, del nodo 1 hasta el nodo 50 es la misma temperatura. Y el nodo 51, que era se consideraba que era como el agua. Entonces, ¿uno qué aplica acá? Uno puede poner este test sol. Yo lo que recomiendo en verdad, bueno, puede utilizar esto, X sol. Esto es más que suficiente para poder resolverlo. ¿Y qué va a entregarnos este X sol? Va a entregarnos las temperaturas de una matriz con las temperaturas versus, eh, versus los nodos y versus el tiempo. Entonces, esto en verdad es la solución que nosotros buscamos. Esto es lo que a nosotros nos interesa. Pero también uno puede definir el T solución, que si uno lo define al lado, lo que nos va a entregar va a ser más que nada un vector con los tiempos utilizados dentro. Más que nada, no muy distinto. Si se pueden fijar acá, eh, es solamente para poder ver esto. Ay, spoiler. Entonces, el T-sol, como se dan cuenta, es una matriz de 12 1 por 1. Entonces, es simplemente que está recorriendo todos esos tiempos. Ok, entonces, ¿qué va a hacer el OD45? Como les decía, va a aplicar el run ejecuta. Esto se escribe de esta forma, T, T, donde lo que va a encontrar va a ser esta temperatura. Si ustedes quieren definir solamente lo otro, pueden hacerlo así. Y dejarlo solamente querer la temperatura. Y bueno, va a llamar a la función perfil el pernil, donde nosotros le estamos ingresando el tiempo, la temperatura y el alfa. O sea, en verdad estos son los iteradores, por así decirlo. Y además hay que indicarle cuánto queremos que varíe el span de tiempo, cuánto va a variar y cuánto va a ser las condiciones iniciales de esto. ¿Okay? También acá el test span se pueden dar cuenta que está acá. Es lo mismo más que nada que el test sal, pero bueno, esto te indica nomás cuánto va variando el tiempo. Y el T inicial, como les decía, son las condiciones iniciales que se pueden ver acá. T inicial son las 51 temperaturas de los nodos y como ven, la última es la del agua. Entonces lo que va a hacer esto es resolvérselo y como les decía, el X sol va a ser las temperaturas en función del tiempo. Va a indicar, ¿dónde está el X sol? Acá. Va a indicar, como se dan cuenta, son 12.001, que este es el tiempo, versus 51. Entonces, toda la parte de arriba son los nodos, todas estas columnas son los nodos que uno tiene, y nos va indicando cómo van variando en el tiempo. Por ejemplo, el nodo 1 va variando en el tiempo. A los 10 segundos, por ejemplo, no ha cambiado su temperatura. A los 50 tampoco. Esto es lo que va indicando como las filas que se ven en el lado izquierdo. Entonces, si se dan cuenta, bueno, no va cambiando casi nada acá, porque obviamente la convección iba por el otro lado. Este es el centro, por así decirlo, del pernil. Pero si se dan cuenta, si sigue bajando, van a empezar a cambiar las temperaturas de la derecha y empiezan a cambiarnos esta temperatura del nodo inicial. Eso es lo bueno. Que no, obviamente nos dimos mucho tiempo, por lo tanto, va a ir recorriendo todo eso y nos va a entregar algunos valores. Entonces, hay varias cosas acá. Esto más que nada les va a ayudar para poder calcular algunos. eh, si les piden algunas cosas, ustedes tienen que ver acá cómo ustedes las presentan. Igual les recomiendo hacer los gráficos son súper, súper útiles. Por ejemplo, nosotros tiramos esto. Está este gráfico que nos indica la variación de la temperatura en tiempo, en horas. Esto bueno, se hizo de esa forma. En la variación o sea, el cambio de la temperatura en el tiempo de el nodo donde se tenía
esta interfase hueso-carne. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos interesaba a nosotros. Eso es lo que se estaba preguntando. Era en el nodo tanto, que es este, o sea, el de todo el gráfico, perdón, era si es que este podía alcanzar los 65 grados Celsius para que se dijera, ya, ok, está cocinado. Y aparte, si esto, o sea, que se indicara en qué tiempo se iba a lograr. Se pueden dar cuenta, acá se logran 2.70. Si no me equivoco. Sí, 2.77 aprox. Se logra, ese es el tiempo en horas versus los 65 grados que se estaban buscando. Bueno, más que nada acá hay un par de cosas para poder indicar esa línea. Y bueno, por otra parte, se tiene que, este es el gráfico de discretización del radio, los nodos, lo mismo que le indicaba antes, los nodos versus el tiempo. ¿Cuál es el problema? Porque se ve todo negro, porque se ve bastante feo, en verdad. No tiene nada, no me trae información. Y tiene que ver más que nada que el T, en los tiempos que nosotros estamos viendo, van variando de un segundo. Entonces, de todas formas, es súper, súper difícil poder indicarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué se puede hacer? Cuando uno tiene el test pan, uno cae, eligió que fuera de un segundo, pero uno puede decir que varía en 100 segundos. Que nos vaya entregando cada 100 segundos estos cambios de temperatura. Entonces nos queda el mismo gráfico, no cambia mucho en esto, si se dan cuenta. A ver, si me deja. 2.8, bueno, un poquito más cercano a 2.8. No muy distinto, no cambia lo suficiente. Pueden darle más precisión, pero por lo menos para obtener este gráfico se ve bastante, bastante bueno, bonito. Entonces, ¿qué está pasando acá? La discretización 0, 1, perdón, la discretización 1, esto sería el centro, y esto sería más el borde. Entonces, ¿qué está haciendo? Se está calentando por el lado derecho, si ustedes ven, se está aumentando la temperatura, y va cambiando progresivamente, porque acá está, esto es el tiempo, y estos son los nodos que uno plantea. Entonces, bueno, eso indica, pueden revisar esto para ver exactamente si le está cambiando. Y bueno, si ustedes lo apretan, por ejemplo, la discretización del radio en el punto 1 es 277,15. Y tiene sentido, sí, porque las condiciones iniciales que nos dimos era que todo el pernil estaba a la misma temperatura. Pero después iban a cambiar, por ejemplo, si nos vamos acá, no sé, a la discretización 60, está eso, 44. Y si nos vamos a la misma, o más o menos a la misma, o bueno, un poquito más, la 62, podemos ver que son distintas las temperaturas porque van variando en el tiempo. ¿Ok? En el mismo nodo, por ejemplo, podemos abrir varias temperaturas. Si se dan cuenta, son distintas. 302, acá la 310, 317 y este 322. Entonces, esto igual les puede ayudar mucho, se puede hacer bastante análisis. Y también uno puede definir acá otro tipo de gráfico que les queda bastante, bastante mejor. Es este. Se pueden dar cuenta, es un poco más fácil de determinar esto o entender esto tal vez con un gráfico 3D. ¿Qué está pasando acá? Si se dan cuenta, la temperatura de este eje Z, al principio la temperatura era más o menos constante en todo, más o menos, si se dan cuenta, con ese más o menos. Por lo menos el primer nodo sí, pero después va cambiando radicalmente por el lado derecho. ¿Por qué? Porque esta es la parte que es el borde del pernil, que está más cercano al agua. Y después, si se dan cuenta, se va manteniendo una temperatura en los bordes, y más que nada lo que está cambiando es el centro. Entonces ustedes lo que tienen que encontrar era cuál punto de discretización de acá es la interacción entre el hueso y el pernil, y finalmente uno llegaba acá y buscaba el punto, decía, ah, ok, ¿en qué tiempo
llegaba a la temperatura de interés, que eran los 60 grados, y así lo podían obtener. La otra forma que tienen era hacer este gráfico, que es súper útil, es lo mismo, pero tienen que extraer los datos de ese nodo. Los dos son súper complementarios. Y eso era el ejercicio más que nada. Ahora, las preguntas que habían. La primera era plantear el modelo. La segunda era simular el modelo para obtener la evolución del tiempo con la temperatura de 0 a R y utilizar los 50 puntos de discretización. Como se los mostraba yo, es algo así. ¿Ok? Entonces, bueno, le sirve para poder analizarlo y obviamente si está cambiando, bueno, en este caso es otra discretización. Se consideró que el igual 1 era la parte del agua. Pero bueno, no, pueden considerar esta. Pueden considerar este, por si acaso, el View 3 es el que logra verlo en 3 dimensiones, pero tienen que indicar que es un surface. Bueno, como lo pueden ver acá. Entonces sí, pues tiene mucho sentido si la parte más caliente va a ser la parte que está más cercana al agua y la parte más fría va a ser el centro del pernil. Eso es lo que están indicando con esto. Y bueno, también se pueden hacer otro tipo de gráficos. Acá hay unas comparaciones de qué. Uno puede comparar eh, las temperaturas de distintas partes. Uno puede ver la temperatura de afuera, estilo, esta es la temperatura de afuera del pernil, que sí se puede ver, perdón, la temperatura del agua, que sí se puede ver cuando llega a los 80 grados que habíamos dicho, se mantiene constante. Y la temperatura, por ejemplo, de la carne en el R igual 0015. Si no me equivoco, ese era el punto del hueso carne. Y también se puede ver el centro del pernil. También son distintos datos que uno puede utilizar para poder justificar lo que está pasando. Y bueno, la última pregunta era verificar si el n igual 50 es una discretización adecuada. ¿A qué se refiere con una discretización adecuada? Cuando uno tiene una discretización correcta, súper bien, se indica que no existen tantos errores si es que uno sigue aumentando el n. ¿Por qué? Porque como les decía, el n ustedes lo pueden definir y es arbitrario. Pero ustedes podrían ponerle un n igual 10.000, pero hace que la carga computacional sea muy grande. Entonces, si ustedes están trabajando algo que ya pesa harto, va a ser un problema. Y lo ideal de estos ejercicios es que no esté simulando más allá de 15 de 30 segundos. Entonces, obvio, es necesario ver esto porque necesitamos usar el n más chico donde los errores sean mínimos. Se entiende que con el n más grande van a haber muchas más ecuaciones, entonces va a ser mucho más exacto eh, esta evolución temporal con el tiempo. Va a ser mucho más preciso, pero tal vez no se necesita una precisión tan grande para poder hacer estas modelaciones. Entonces, nada, en este caso ustedes pueden probar con los dos. Y bueno, por ejemplo, agarrar solamente un punto, y en este caso yo agarré la parte de la interfase, y el N50 y el N100, si se pueden ver, no cambian en casi nada. ¿A qué se refiere? Que se llega a ese como estado pseudoestacionario, donde aunque yo siga aumentando desde el N50 hasta el N100, 150, 200, 1000, no va a cambiar mucho más allá de cómo se está presentando acá. Si ustedes tienen algo muy distinto, eso sí, estilo una gráfica, no sé, que está conectando los puntos así, 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 o no sé, sea como extraño, como que sea como una cosa así como muy, muy rara, que no sea tan suavizada, por así decirlo. Obviamente ahí pueden decir que la discretización tal vez no es la necesaria, se necesita discretizarlo más. ¿Ok? Porque si ustedes lo discretizan en 2 puntos, les puede quedar muy raro, muy, muy raro, no sé. Ejemplo, si usamos la discretización acá y lo usamos para 10 puntos, veamos si, mira, la discretización cambia. Si no me equivoco, estaba acá abajo en la real, la de 50, y esta de arriba tiene que ser la de los 20, 10, el n igual a 10. Entonces, como se dan cuenta, sí o sí nos están dando puntos distintos de,
dónde llega a coserse el pernil. Entonces, si uno necesita esta precisión, no ayuda mucho, ¿no? La verdad que deja bastante que desear. Pero si le ponemos 150, por ejemplo, se dan cuenta, el, no muy notorio, pero sí están las dos líneas acá puestas. Entonces, no va a cambiar, no cambia mucho o muy poco lo que está cambiando versus lo que se está diciendo. El otro era 2.8 y este 2.77, muy cercano a 2.8. Entonces, más que nada, eso era el ejercicio. Les voy a subir estas pautas y los scripts que vienen con esto. Les deseo mucha suerte en su certamen y cualquier duda nos pueden hacer durante eh, su semana de evaluación a nosotros o al profesor. Eh, Eso, más que nada, mucha claridad en los fenómenos de transporte. Plantear el modelo creo que es lo más difícil. La parte más, no, tal vez como que no lo han visto en ninguna parte, es esto de discretizar. Y es un poco, de repente uno lo puede encontrar medio lógico, pero de repente lo puede encontrar medio muy lejano a algo que se entienda. Entonces, igual revisar esta parte cuando lo estén planteando y asegurarse los grados de libertad. Si ustedes se aseguran de los grados de libertad, el modelaje es simplemente hacer lo mismo que está escrito en este script